La paz de Jesús, mis hermanos. Gusto saludarlos en esta nueva oportunidad que el Señor nos da para compartir la palabra. La palabra del Señor tiene que seguir hablando, tiene que darse a conocer y entre todas las cosas que hablamos, que compartimos, para que la gente oiga, aprenda, para que recuerde, para que no se olvide, para que se active en cuanto a la voluntad de Dios. Hay algo que siempre está presente y que es bastante a veces conflictivo entre los creyentes y hasta en los no creyentes, el bautismo. Unos dicen que hay que bautizarse, otros dicen que no hay que bautizarse, que hay que bautizarse de una manera o de otra. Bueno, hay tantas cosas que habla la gente, ¿no? Y por eso quisiera referirme al bautismo. Es que bueno, es que han habido tantos bautismos y hasta la actualidad hay gente que bautiza de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, el bautismo que los mormones hacen. Los mormones bautizan. Tienen un bautismo que se llama por procuración. Eh, el nombre es medio raro. Procuración fue inventado en el año 1950 en adelante. Y ellos dicen que es porque hay personas que han sido muy famosas en la vida, personajes o familiares mismos de ellos, que han fallecido, han pasado al más allá sin el conocimiento de la palabra, o sea, sin ser salvos. Entonces ellos dicen que es posible que un familiar o una persona cualquiera que tiene el conocimiento, un mormón cualquiera, puede bautizarse aquí en la tierra, aquí en la vida, a nombre de la persona que está en el más allá, para que la persona que esté en el más allá alcance los beneficios de ese bautismo. Eso le llaman bautismo por procuración. Bautismo por procuración. Bueno, no hay fundamento bíblico para eso, pero lo practican. Tenemos el bautismo de los católicos, el de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se comenzó a aplicarlo allá en el año 325, en el Concilio de Nicea en adelante. Ese es muy famoso, muy famoso hasta el día de hoy. Se bautiza mucha gente. Eh, Iglesias evangélicas trinitarias, pero la Iglesia Católica fue la que lo inventó, lo inició, y ya han pasado muchos años y siguen practicándolo. Y es muy famoso. Ellos lo hacen en el nombre, dicen, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en los títulos de nuestro Dios manifestado, o sea, las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 28, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos la pronuncian así literalmente. Y dicen que al hacer eso están obedeciendo al mandamiento del Señor Jesús. Entonces ese es bautismo muy famoso hasta el día de hoy y millones de millones se han bautizado de esa manera. Y ahí está. También tenemos de los católicos mismos el bautismo a los niños. También lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos pues dicen que los niños no tienen pecado y todo eso, o que tienen el pecado original. Eso más bien, tiene el pecado original y que necesitan ser bautizados para ser parte del pueblo de Dios, porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y ellos bautizan a los niños haciéndolos así parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia apostólica romana, para que los niños desde que prácticamente comienzan su vida ya son católicos. Bueno, ese bautismo también es muy famoso. Gran cantidad de gente, millones de gente han sido bautizados desde que nacieron ellos. Claro, ellos no lo supieron, ellos no lo sabían, pero los padres los llevaron a la iglesia católica y el cura les echó agüita con sal y los bendijo y han sido bautizados
ese bautismo pues no tiene un fundamento tampoco, porque para bautizarse hay que tener conciencia de lo que se hace, porque el bautismo es para perdón de los pecados. Pero es famoso, es famoso. También tenemos otro bautismo bastante famoso, muy famoso, el bautismo de los apostólicos y de los pentecostales, que comenzó teniendo fuerza a partir del, bueno, 1905, 1904, 1950 y pico, 1960. Tuvo mucha fuerza con la aparición de la Reina Valera del 60, tal como nosotros la conocemos. Eh, Ellos dicen que el, el bautismo es en el nombre de la palabra compuesta del Señor Jesucristo. Entonces, ellos bautizan en el nombre de Jesucristo. Dicen porque así fueron bautizados las personas en el comienzo. Y ese bautismo es muy famoso. Ese bautismo lo hacen cientos de miles, millones de personas han sido bautizadas de esa manera y siguen bautizándolos, porque para ellos el nombre de Dios, Jesucristo, dicen, o Jesús, es lo mismo, o sea, es intercambiable. Pueden bautizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de... Bueno, para ellos es lo mismo. Eh, Habría que en cualquier momento, pues, hablar un poco más de eso, pero lo hacen, lo hacen. Es famoso, es grande. Son millones los que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Todos estos bautismos, pues podemos decir, están vigentes, están funcionando, la gente lo está haciendo y, y no se puede decir que no lo hagan porque cada quien es libre de hacer las cosas como bien le parece. También tenemos ya un bautismo que la Biblia menciona en 1 Corintios capítulo 10 y dice así, el bautismo de Moisés en la nube y en el mar. Vamos a ver, 1 capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Este es un bautismo bíblico que el apóstol Pablo nos enseña que aconteció cuando los hebreos cruzaron el mar Rojo, cuando los hebreos caminaron en el desierto. Dice la Biblia que una nube los cubría para que el sol no los fatigara. Y en el mar Rojo, pues, cruzaron en el agua y todo eso simboliza un bautismo. Y es bíblico. Eso sucedió allá en el desierto, allá cuando Dios los liberó de Egipto. Y en el Nuevo Testamento Pablo lo refiere para que tengamos nosotros conocimiento que ellos también fueron bautizados, porque el bautismo realmente es importante. Toda persona que se adhiere a la iglesia del Señor, pues tiene que ser bautizada. De hecho, el bautismo es una forma de demostrar y darse a conocer que uno se ha adherido a una causa. Tenemos el bautismo de Juan Bautista, ese está en Mateo. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 3. Es muy conocido también. Ese sucedió, pasó, dice Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo también tuvo su época, tuvo su tiempo.
cuando se comenzó a predicar el Evangelio, Juan Bautista, él comenzó a hacerlo. Dice que vestido de pelo de camello, estaba en el desierto y llamaba al arrepentimiento a las multitudes, y las multitudes venían y él los introducía en el agua, en señal de arrepentimiento. Es decir, no les invocaba nada, simple y llanamente ellos venían a las aguas, él los sumergía en las aguas, en señal de que ellos se habían arrepentido, y por lo tanto es un bautismo que estuvo funcionando mucho tiempo. Durante la vida de Jesús, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, Juan estaba bautizando. Y de hecho, el Señor Jesús llegó a Juan para que Juan lo bautizara, y lo bautizó para cumplir justicia, y fue en señal de arrepentimiento, decía toda la gente, aunque Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, sino solo para cumplir las escrituras. Y está para darnos un ejemplo a los creyentes, que todo aquel que viene a Jesús tiene que ser bautizado. Ese bautismo estuvo vigente hasta cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, se levantó de entre los muertos, reunió a sus discípulos y los mandó por todo el mundo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ya luego nosotros entendemos, según los hechos de los apóstoles, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús, y los apóstoles comenzaron a hacerlo. Entonces, ese bautismo estuvo pendiente y mucha gente fueron bautizados así, muchos, en la Biblia dice, pero terminó su tiempo. Cuando apareció el bautismo verdadero, hasta ahí llegó. Porque el bautismo verdadero es el que hicieron los apóstoles, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados. Ese bautismo estuvo vigente a partir de que Jesús ordenara que vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ese es el bautismo que realmente es importante en la actualidad, porque ese bautismo no ha dejado de funcionar, no ha dejado de ser, sigue siendo pendiente, porque el Evangelio se sigue predicando. 2000 años y más predicando el Evangelio en el nombre del Señor Jesús, y los que van creyendo se lo van bautizando en el nombre del Señor Jesús, porque ese es el mandato que se dio: ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. O como dice Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre del Señor Jesús. Porque Padre no es nombre, Padre es un título que tiene alguien que engendra. Hijo no es nombre, Hijo es un título que tiene alguien que tiene Padre. Y Espíritu Santo, pues, ni modo, tampoco es un nombre, es un título. Es Dios manifestado en carne, el cual tiene el nombre, porque el nombre que le fue dado, él dijo: y yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, el nombre de su Padre es Jesús, nombre que vino del cielo, que lo trajo un ángel, que se lo enseñó a María, a José, para que lo pusieran al niño, y ese niño creció y comenzó su ministerio y lo cumplió, y luego ordenó a los discípulos que en su nombre hagan discípulos en todas las naciones. Ese bautismo es el único bautismo que está vigente y que es válido, porque es de acuerdo a lo que Jesús ordenó a los apóstoles. Y los apóstoles son los que tienen la última palabra en cuanto a cómo se debe bautizar a las personas que se entregan, que creen en el Señor Jesús. Entonces, ese es el único que vale. 1 Corintios 6, 9 al 11 y Colosenses 3, 17 nos explican bastante bien que el bautismo en el nombre de Jesús es el que está pendiente de hacerlo a todos ustedes que no han creído todavía, o que ya creyeron y no se han bautizado. Pero para nosotros que ya nos bautizamos, pues estemos contentos, estemos orgullosos, estemos felices, que lo hemos hecho como la Biblia lo ordena y no como la tradición o la
gente, la mayoría, dice, porque esto no es de hacerlo porque la mayoría lo hace o lo dice, no, esto es de hacerlo porque la Biblia así lo dice.